Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, ya, gracias. Buenas noches a todos, bienvenidos. En realidad es un honor contar con la presencia de todos ustedes. Hemos iniciado este año el foro de la ciudad, que es el foro número 91, y realmente es una grata sorpresa contar con todos ustedes aquí. Contamos la presencia de un exalcalde aquí en el foro, que es muy interesante, igual la presencia de concejales que nos acompañan y muchos profesionales y ciudadanos que están interesados en los temas de la ciudad. El foro de la ciudad es un espacio del Colegio de Arquitectos que arrancó hace 23 años y ha desarrollado su edición número 91 en en un espacio que es un espacio que hemos buscado como colegio para la discusión y la construcción de lo que la ciudad demanda. Este es un espacio que no es un espacio del Colegio de Arquitectos para decir su versión, sino es un espacio que se abre para la discusión amplia de los temas de la ciudad, en donde sí los arquitectos tenemos mucho que decir, pero creo que todos los ciudadanos tienen mucho que decir. Y ese es el espacio que se configuró y cómo se pensó para que el foro se desarrolle. Este espacio es un espacio que ha venido tratando una diversidad de temáticas y ha tenido un impacto muy importante en algunas decisiones trascendentes de la ciudad. En este momento nos encontramos frente a una pregunta que plantea este foro número 91, que nos plantea si es una realidad el vaciamiento de la ciudad de Quito. Es una pregunta que es bastante pertinente para abrir una discusión que no tiene una respuesta, sino que tiene muchas respuestas y tiene muchas posiciones. Como comisión del foro, que es un grupo de miembros del Colegio de Arquitectos que trabajamos en esto, analizando cuáles son las posibles causas de esto, sin llegar a un juzgamiento, sino más bien tratando de establecer cuál puede ser la forma de un debate muy amplio, y por eso la selección de los participantes y panelistas en estos espacios. Esta pregunta es una pregunta que viene rondando en el ámbito público y es una pregunta que tiene muchas aristas. Hay una serie de factores que inciden en la complejidad de la ciudad en la que vivimos, en la complejidad que esta ciudad se ha transformado en las últimas décadas de una ciudad que tenía una escala que operaba de una manera, con una fisionomía muy clara y muy establecida en su crecimiento longitudinal, pero que en las últimas décadas se ha reconfigurado totalmente y eso ha traído una serie de retos que la ciudad enfrenta y que se han convertido en una serie de problemas importantes. El rápido crecimiento, esa expansión hacia una nueva mancha urbana que demanda una nueva lógica de entendimiento, una presión inmobiliaria que viene dada no necesariamente por el mal interpretado eh, interés de los inmobiliarios, sino que hay una demanda real de un mercado inmobiliario de gente que quiere vivir en un lugar o en otro y que claro, esa demanda se va adaptando también a lo que el negocio o el mercado inmobiliario se ajusta para atender estas demandas. Existe una normativa que está pensada para una ciudad existente, pero es una ciudad que se construye, es decir, la normativa es una normativa proyectada a cómo queremos construir las nuevas edificaciones, mas no está pensada para adaptar a lo que existe en la ciudad, cómo transformamos, cómo revitalizamos esas construcciones que se enfrentan con unas barreras en su aplicabilidad para poder revitalizar edificaciones existentes y espacios existentes. Hay un tema muy importante que también el crecimiento abrupto de la ciudad en su población ha desdibujado cuál es la identidad de la ciudad, qué es lo que percibimos nosotros como ciudadanos y qué es lo que nosotros aspiramos de la ciudad y del barrio en el que vivimos.
Esa connotación barrial que se daba décadas atrás se ha ido transformando. La migración de nueva población en la ciudad ya no tiene las mismas conexiones identitarias con lo que históricamente quizás fue un barrio, y la gente empieza a migrar de un sitio a otro. La comunidad de arquitectos, estamos aquí, estamos presentes, estamos activos. Nosotros tenemos una particularidad, un particular interés en esta justa demanda de que el espacio público se transforme. Un espacio público que en realidad debe estar a la altura de la ciudad y que quizás es el reto más importante desde el sector público y desde el sector privado para que haya una transformación real de la ciudad en todos sus aspectos. En ese sentido, el CAE ha puesto como un mecanismo de activación, nos hemos embarcado en un concurso de intervención en espacio público con la construcción de 9 pabellones que estarán ubicados en distintas zonas de la ciudad, en donde vamos a poner a prueba el poder de la arquitectura para transformar el espacio público y cómo ese espacio puede revitalizar algunas zonas que son zonas muy complejas de la ciudad. Pero bueno, creo que el debate no está en mis palabras, sino el debate está aquí en este gran panel que tenemos. Para ello quiero hacer la introducción de Roselena Vallejo, de Roselena Donoso, que nos acompaña aquí como moderadora. Ella es una colega muy activa en el Colegio de Arquitectos en temas de ciudad, una académica de primer nivel. Ella es doctora en sistemas de vivienda social, con más de 20 años de experiencia en el análisis, evaluación y diseño de políticas, programas y proyectos vinculados a vivienda, hábitat, ordenamiento territorial y gestión del suelo en contextos urbanos complejos. Cuenta con una trayectoria de docencia de tercer nivel y cuarto nivel, impartiendo cátedras en Derecho Urbano, Planificación Territorial, Teoría Urbana y Diseño Arquitectónico. Con experiencia de trabajo con organismos internacionales, agencias de cooperación y gobiernos nacionales y locales, entre ellos la CEPAL, la GIZ, AFD, Midubi y varios municipios del país. Posee una experiencia en proyectos urbanos y gobiernos locales de Ecuador, Colombia, Cuba, República Dominicana y Austin en Estados Unidos, donde hizo sus estudios de maestría. Ha dictado charlas y conferencias a nivel nacional e internacional por invitación sobre vivienda en condominios, barrios formales e informales y el derecho de la vivienda, que es un tema fundamental en sus investigaciones. Su enfoque integra gobernanza multinivel, planificación urbana y análisis socio-institucional, con énfasis en equidad social, enfoque de género y sostenibilidad territorial. Bienvenidos, muchas gracias y le doy el paso de la palabra a Roselena. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Diego, por la presentación. Bienvenidos todos y todas. Bienvenidos a los miembros del panel. Tengo el gusto de presentarles a 3 panelistas expertos, pero no sin antes decirles a todos bienvenidos nuevamente. Vamos a trabajar en un foro en el que vamos a utilizar sus teléfonos y ustedes también van a poder participar. A diferencia de otros foros, sí esperamos tener un espacio en el que podamos compartir el micrófono para que ustedes puedan expresar también sus ideas directamente y no solo por el teléfono. Entonces, voy a presentar a nuestros ponentes y luego les comento un poquito más de la metodología del foro. A la arquitecta Gabriela Mejía, es arquitecta por la PUCE, máster en Dirección de Empresas Inmobiliarias y doctorando en Sostenibilidad, Regeneración Urbana en la Universidad Politécnica de Madrid. Su trayectoria se caracteriza por articular la academia, la ciudad y la gestión pública. Desde la academia cuenta con más de 13 años de docencia en la PUCE, donde ha formado profesionales en temas de espacio público, vivienda y gestión urbana. Es coordinadora de un grupo de investigación en sostenibilidad, innovación y tecnología, además de autora y conferencista en temas de ciudad y regeneración urbana.
En el ámbito de proyecto urbano ha sido reconocida con premios nacionales e internacionales, entre ellos el primer lugar en Mi Barrio Ejemplar y Sostenible y el primer lugar en el Corredor Metropolitano de Quito. Como CEO de GMG Diseño y Construcción, lidera desde hace más de 16 años proyectos urbanos, rehabilitación de edificios y procesos de participación ciudadana. Bienvenida, Gaby. Damien Kientz, arquitecto y urbanista, es máster experto en planificación y diseño urbano por el University of Melbourne, experiencia en el sector público, privado y academia en arquitectura, planificación territorial, movilidad sostenible y espacio público. Ha ocupado roles técnicos y estratégicos en el municipio de Quito, en el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos. Actualmente trabaja como arquitecto y consultor independiente, colaborando con gobiernos locales, organismos multilaterales como el BID, el Banco Mundial y la GIZ, con un enfoque en ciudades más equitativas, accesibles y sostenibles. Bienvenido, Damien. El estimado arquitecto Alberto Andino, ex concejal de Quito, ex viceministro de Vivienda, ex presidente del Colegio de Arquitectos de Pichincha, miembro del Directorio de Constructores Positivos, promotor de vivienda de interés social y sociedad con cooperativas y asociaciones de empleados, más de 2.000 unidades de viviendas construidas y entregadas, experto en propuestas de modelo de gestión público y privadas para la regeneración urbana integral, Unidad de Actuación Urbanística, Parque Bicentenario, propuesta de regeneración urbana del barrio de La Mariscal, propuesta del Plan de Recuperación de Vivienda en el Centro Histórico de Quito, Comunidad Ecológica Terra Viva, edificio Los Huertos, constructor, ¿no? Y edificio nativo en la avenida 10 de agosto. Bienvenido, Alberto. El foro es un espacio. Es el foro número 91 del Colegio de Arquitectos. Es decir, que es un espacio que el colegio y el gremio ha sostenido por muchos años. Y aquí saludo a todos los que hacen parte, mis estimados colegas, y que sostienen al foro de la ciudad. Siempre ha sido el espacio en el que desde el colegio comentamos y tratamos los temas que nos parecen importantes y que desde nuestra profesión podemos decir algo, ¿no? La metodología, vamos a empezar tal vez compartiendo un código QR, primero para ubicarnos quiénes estamos presentes en la sala. Les invito a sacar sus celulares y entrar en la página utilizando esta metodología interactiva. Desde la computadora se podría ya compartir la presentación del Mentimeter. Y entonces estamos preguntando al público, ¿en qué parte o zona o barrio? No sabíamos qué ponerle porque cada uno dice diferente, se refiere diferente al sector donde vive. Sí, solo minúsculas. Y miren, tenemos gente que ha llegado desde Cumbayá, desde la Granda Centeno, desde la Jipijapa, Quito Tenis, Bellavista, La Gasca, El Batán. La mayoría son norte de Quito, centro norte y hacia los valles, San Rafael, La Carolina. Tenemos 52 personas que han respondido. Excelente, solo para darnos cuenta de dónde estamos aquí presentes. Carapungo, alguien del sur, del norte, perdón, del extremo norte. La Primavera, Tumbaco, El Bosque, Cunuyacu, El Batán, La Mariscal. Yo también soy residente de La Mariscal. Ahora, antes de ir al centro histórico. Bueno, entonces, la siguiente pregunta, por favor.
Cuando hablamos de vaciamiento en Quito, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Es una pregunta abierta, lo que ustedes escriban en su recuadro va a salir en la pantalla. Y con estas palabras claves vamos a comenzar en un momentito la primera ronda de los panelistas. Tenemos palabras como soledad, miedo, gentrificación, barrios abandonados, abandono, desolación, edificios. Si los que están en el control de la compu le pueden bajar con la flechita, edificios y calles abandonados, que no se habita, que no hay vivienda, migración, inseguridad, alto costo de la vivienda. Todo esto es vaciamiento, inseguridad, transformación, falta de gestión, deterioro, edificio y negocios abandonados, pérdida de identidad, peligro, vacío, clasismo, despoblamiento, deshabitabilidad. Muchísimas gracias por la participación de todos. Falta de control y seguimiento de ordenanzas, ciudad que no está de moda, no atractiva para nuevas generaciones. Barrios que se van quedando sin vida residencial y quedan solo para usos comerciales o sin uso. Botado, subutilización del espacio construido, falta de gestión pública. Ahora sí me vengo para acá porque tengo que tomar el tiempo. Tenemos para la primera ronda entonces los primeros 12 a 15 minutos para que cada uno hable y nos cuente de qué ciudad estamos hablando. Y primero va Gabriela. ¿De qué ciudad estamos hablando y qué entendemos por vaciamiento? Aprovechando esta lluvia de ideas que el público nos presenta. Hola, ya, sí, bueno. Buenas tardes, gracias. Gracias por la acogida. Gracias por la acogida que ha tenido este foro. Realmente es impresionante el cambio que tiene en la metodología del foro. Creo que aporta mucho más generaciones también y veo caras nuevas en el foro y eso es muy interesante, una apertura para reflexionar sobre ciudad. Bueno, realmente leyendo un poco las palabras parece que no conocemos a nuestra ciudad. Básicamente. O sea, yo partiría de una idea de que no nos sentimos con estas reflexiones muchas personas parte de Quito. Y eso es un primer síntoma que voy a anclar con el tema del vaciamiento. Muchas veces desde la investigación o la academia hablamos de vaciamiento siempre relacionando con temas vacíos, con temas que probablemente espacios y lotes abiertos, sin construcción, pero realmente que creo que Quito está enfrentando en este momento un tema del vaciamiento ligado con la ruptura de un vínculo social, tanto entre el habitante como el espacio público. ¿Por qué me refiero a esto? Cuando estamos hablando de vaciamiento y relacionamos inmediatamente a nuestra ciudad, Quito tiene un montón de infraestructura. Es decir, tenemos una super infraestructura a nivel de lo que es la meseta central. Me voy a referir netamente a lo más caracterizado en los últimos meses, que es el tema de la 10 de agosto probablemente, y es de lo que más se ha hablado en relación a esta temática del vaciamiento. Cuando hablamos de un vínculo y de una ruptura, claro, esto le ha proporcionado a Quito hablar de una historia, de cambios de uso, probablemente migración social, es definitivo, pero una de las consecuencias que ha llevado a que estos barrios, topando el ejemplo de la 10 de agosto, es relacionado con una pérdida de relevancia de por qué vivir y no pertenecer a un barrio. Si yo hago aquí una pregunta al público y cada uno probablemente nos identificamos con un barrio, pero no sé si nos sintamos pertenecientes a un barrio. Entonces ahí entramos con otro punto importante que se da el vaciamiento de estos barrios porque no perteneces al barrio. Este tema de no pertenecer, de mirar a los barrios o al territorio con ojos cerrados, nos involucra tanto a los ciudadanos como también a las autoridades. Tenemos un municipio y realmente una institución que ha creado muchos temas de normas, planes, reformas. Creo que Quito es una de las ciudades más estudiadas y más normadas en el Ecuador
y somos ejemplo de otras ciudades. Sin embargo, estamos en algunos temas muy alejados del territorio y eso es crítico. Crítico porque estos ojos cerrados o esta visión del ciudadano de participar o de caminar por las calles, ya no me siento atraído, me siento inseguro, me siento, mi casa ya la abandono, migro hacia esa parte de la ciudad, nos lleva a pensar que efectivamente tenemos relacionados, nadie se relaciona entre el vecino, hemos perdido el concepto de identidad barrial, de memoria barrial, ya no se hablan de estos temas que son lamentablemente intangibles. Porque si bien es cierto, en las investigaciones siempre hablamos de temas urbanos, de datos duros, pero la ciudad, en el punto que estamos, Quito, necesitamos hablar con temas mucho relacionados con percepción, muchos temas relacionados con actividad barrial, muchos temas relacionados con participación ciudadana y eliminando efectivamente la barrera entre lo que es la norma, el ciudadano, el conocimiento técnico y lo que podemos aplicar en el espacio público, o también relacionar qué más podemos o cómo nos podemos incentivar dentro de estas diferentes zonas, edificios abandonados para poder ser nuevamente rehabitados, reconsolidados. Si tenemos también la relación con el tema de pensar en la academia, voy a unir en la línea de la academia, que también tenemos mucha culpa desde la academia, seguimos enseñando o se sigue enseñando muchas veces en el tema de la construcción del lote vacío. Y en la realidad de Quito no es así. La ciudad de Quito es una ciudad completamente consolidada. El suelo público es menor a la cantidad del suelo privado que tenemos. Entonces, desde ahí es un mea culpa de por qué no trabajar en nuevos temas, como por ejemplo, rehabilitar, reconstruir, reconsiderar, repensar. ¿Nos molesta y nos incomoda como arquitectos? Sí, sí nos incomoda porque es más fácil tener una hoja blanca abierta para proponer nuevas cosas. Creo que ese es un reto que tenemos en la academia. Yo particularmente dentro de la investigación del grupo estamos trabajando muchos temas de revalorización. Estudiantes de arquitectura que están saliendo de los últimos niveles de carrera están trabajando con temas de revalorizar un suelo desde la arquitectura. La arquitectura sí puede ser parte de este habitar. Creo que con esa la reflexión. Buenísimo, muchas gracias. Entonces hemos hablado de términos como también problemas con la idea de pertenecer, de hablar de esa memoria barrial, ¿no? De los temas intangibles. Ahora escuchemos, y bueno, y muchísimas cosas más que nos dijo Gaby desde su perspectiva, y tendremos la oportunidad de escucharla más en la línea de la forma en la que ella también ve la problemática. Damián, adelante. Bueno, concuerdo bastante con lo que dice Gaby y la verdad es que me sorprende que estemos aquí al 2026 hablando del vaciamiento de la ciudad. Una palabra que no está ahí, pero que para mí va de la mano con el vaciamiento, es la expansión de la ciudad, la expansión urbana. Y desde que tengo memoria, los planes de Quito hablan de la redensificación, de compacidad, ¿y qué pasa? Que no se logra, y más bien la ciudad sigue expandiéndose, pero cada vez a un ritmo más acelerado. Y esto tiene mucho que ver con tanto los ciudadanos, las aspiraciones y un rol del municipio, y creo que se asienta bastante en el derecho a la ciudad. ¿Por qué me voy a vivir a una urbanización cerrada? Porque ahí tengo un poco más de control de mi entorno inmediato. Mientras que si es que no me dan acceso y posibilidad de incidir en mi entorno a través de una participación activa, incidente, voy a terminar abandonando el barrio, no voy a pertenecer al barrio, no voy a sentirme parte de la ciudad. Entonces, cada vez la gente tiende a encerrarse en sus cápsulas donde tiene una palabra, un poder de decisión. Eso por un lado. Pero también quiero hablar de este modelo de ciudad que es muy complicado de cambiarlo, y por eso creo que no hemos logrado corregir este problema, porque los planes, aunque hablan desde hace muchos años, desde antes del 2005 incluso, de una ciudad compacta, de redensificar el hipercentro, solo nos quedamos en lo enunciativo y no entendemos
qué es lo que necesitamos para que sea realmente operativo esto. No llegamos a sentar en instrumentos operativos, un poco lo que decía Diego, en ordenanzas, en incentivos para recuperar la ciudad existente. Y por otro lado, la dinámica que tenemos es, hay más expansión urbana. Con esta expansión crecen las distancias, no sé si se han dado cuenta, pero seguramente a todos nos pasa que nuestro radio de actividad va creciendo considerablemente con el paso del tiempo. Ahora ya una fiesta infantil, ¿a dónde? En Puembo, en Pifo, es una locura, y todo lo que pasa en la mitad se convierte en un sitio de paso, en una secuencia y un conjunto de no lugares. Ya no hay ciudad, ya no tenemos espacio público, ya no tenemos ese encuentro, que es lo fundamental para que exista inclusión social, es que exista encuentro, reconocimiento y redistribución. Pero si en una ciudad en la que solo pensamos del punto A al punto B y todo lo del medio es un sitio de paso, tenemos lo que estaba ahí, una no ciudad, una imposibilidad de generar comunidad, de encontrarnos unos a otros, y cada vez vemos más individualismo en la forma de vivir, y el espacio público está completamente abandonado. Entonces, mientras las distancias crezcan y sigamos con este modelo degenerativo autorreforzante que le llamo yo, tenemos un problema muy grande, porque la movilidad en sí se traduce a la única forma que usamos la mayor parte de nuestro espacio público. Está destinado como canal de paso, y la calle es mucho más que eso. O sea, la calle es el soporte de la actividad comunitaria. No es el parquecito, sino es la calle en sí donde nos encontramos, donde conversamos, donde a la final negociamos. Y son estos espacios horizontales de negociación y que también tienen que ver con la organización barrial, y esa capacidad de incidir en nuestro entorno, que tiene que haber desde el barrio, pero siempre con el apoyo municipal, de habilitar estos espacios para que exista una planificación barrial organizada, y a través de eso también acceder a los presupuestos participativos. Entonces, es todo un sistema que creo que es importante también mencionar, obviamente, que en algún punto la vivienda dejó de ser para vivir. Ahora ya es una herramienta de especulación. Es algo que se ha aprovechado de inversión municipal pública en el hipercentro, por ejemplo, donde tenemos una gran concentración de equipamientos, de servicios, de los mejores parques. Es lo más caro de la ciudad y es inasequible. Entonces, bueno, por ahí creo que va rápidamente. Perfecto, 5 minutos. Gracias, Damián. Damián nos ha planteado unos puntos claves sobre el tema de la expansión urbana, y la expansión urbana yo lo conectaría, se da en este patrón urbano de conjuntos de vivienda, muy diferentes a la estructura barrial, y donde realmente no salimos y utilizamos esta calle de la que hablaste al final, para llegar al tema de la vivienda como no es para vivir, sino como también un mecanismo de inversión. Entonces, con eso le doy el paso a Alberto. Aló. La verdad es que la pregunta casi que está de más, porque el vaciamiento existe, o sea, es innegable. De hecho, no solo es donde más lo vemos en sectores como la 10 de agosto, la Mariscal. Hay un proceso de vaciamiento en la Jipijape, en la América, en Santa Prisca, Rumipamba, la Floresta, al sur de Quito. Y es que en realidad este proceso de vaciamiento es un tema bastante histórico, no es tan nuevo. De hecho, desde los planes de Jones Odriozola, cuando se generan nuevos ejes de desarrollo de la ciudad, parten de una concepción que rompe con la cultura que teníamos. Esa cultura de barrio que estaba en el centro histórico prácticamente no es la base del planteamiento del desarrollo. Por eso es que lo que se plantea es simplemente facilidades para el vehículo. Eso hace que en los primeros procesos de vaciamiento son los del centro histórico, donde las clases altas que podían y querían
iban a sitios como la Mariscal, donde ya, por ejemplo, ya la fachada no son las casas, ya la calle no es el espacio público, que era el espacio público por excelencia. Y entonces vamos a un modelo de urbanización con patio central, digamos con antepatio, donde las vías son lo más importante y así la generación de espacio público. Y es un proceso que en realidad yo creo que hay que hacerse un mea culpa. No es un proceso de los últimos 10 años, son más de 50 años, en donde creo que todos fuimos o fueron en esa época detrás de una modernidad que yo creo que es equivocada. Porque además, al ser orientada desde ejes viales, obviamente, ¿quiénes son los que huyeron? Porque en rigor un vaciamiento es un proceso de salida. Ese proceso de salida no solo es de las clases altas, que fue en un principio, y que llaman eso que nosotros ahora decimos el proceso de especulación inmobiliaria, y es que es el único elemento que realmente ha hecho que la ciudad se construya. Aquí tenemos un gran problema, los planes urbanos que hemos tenido, como bien decías tú, son planes, pero no hemos tenido planificación real desde hace rato. No hemos entrado a hacer planificación integral del territorio, los barrios han crecido como han podido, y entonces creo que sí es importante reconocer que lo que hace falta es un proceso de redefinición de la ciudad, porque, por ejemplo, uno de los principales problemas era la movilidad, el metro, que es una gran obra, pero el metro fue concebido como una columna vertebral de una redefinición del transporte público, que es parte fundamental de una concepción ciudadana de ciudad, del transporte público, ligado a una estructura en superficie que tenía que estar ligada al metro. Existe el plan hecho por la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, que le costó al municipio cerca de $1 millón, donde se redefinía toda la estructura vial en vías colectoras y en vías de acceso, donde la vía de acceso se convierte en espacio público porque no es de paso. Eso es lo que hay que entender. Las vías o son de paso, o sea, simplemente un mecanismo de movilidad, son de espacio público cuando uno ahí se puede quedar. El vehículo es absolutamente accesorio. Eso no lo hemos conseguido, es un plan que está hecho hace más de 10 años, antes de que entre el metro, y está ahí botado. Hoy, ¿qué tenemos? Un caos urbano espantoso. Y junto a eso, no se puede vivir con calles colapsadas. El que viva junto a una avenida sabe eso. Entonces, el deterioro que se ha ido generando en la ciudad es altísimo. Y obviamente buscan dónde ir. Por otro lado, otro tipo de vaciamiento. Normas que desde nosotros, arquitectos inteligentes, decíamos que la ciudad no solo debe crecer con un modelo restrictivo a ciudad compacta, todo eso suena muy bien, pero ¿qué pasa con el costo del suelo? Del límite urbano hacia adentro vale $20, $40, del límite urbano hacia afuera vale $2. Una hacienda de 50 hectáreas puede costar $1 millón. ¿Dónde se van los pobres? Entonces el vaciamiento también es parte de un proceso de expulsión, porque el vaciamiento que se da, la ciudad está creciendo como manos alrededor de las vías, quedan grandes vacíos dentro del límite urbano y la gente de menores recursos tiene que irse afuera. Quito este rato tiene cerca del 70% de construcción informal, que es lo que genera el vaciamiento de las zonas que son urbanas, entre comillas, de acuerdo a la norma. Entonces, para terminar, hay otro gran problema y es esa falta de conexión con los valles. Se ha abandonado esa concepción de distrito metropolitano que había con gran visión. Este rato los valles son simples sitios de estar, no hay unidad entre las distintas centralidades con vías de aproximación. El vivir en los valles hoy incluso ya es una tortura porque todo el sistema viario, no hay espacio público. El espacio público que tiene la ciudad este rato en área es muy parecido al que teníamos hace 20 años. ¿Cómo vamos a recuperar esa noción de barrio, esa noción ciudadana, si no hay espacios públicos de calidad, si las vías se han convertido en vías simplemente de paso? Pero no quiero terminar esta primera parte sin
dejar un mensaje positivo. Yo soy constructor, soy de hacer, y de hecho tenemos presentado, cuando yo era presidente del colegio, un plan de recuperación de la vivienda en el centro histórico, una nueva centralidad urbana junto al viejo aeropuerto de Quito, un plan de recuperación de la 10 de agosto, la Mariscal, es decir, se pueden hacer cosas, pero las leyes, por ejemplo, el catastro es un catastro que impide prácticamente construir en bienes públicos que están en abandono, porque los avalúos que tienen son altísimos. Creen que avaluar es poner más caro y recaudar. El avalúo tiene que ver con una ciudad más equitativa. Si queremos regenerar, recuperar, restaurar, tiene que haber formas de compensación, porque es más caro. Eso es posible hacerlo además para que la gran mayoría de la ciudad, que es para la que yo trabajo, los sectores medios y bajos, tengan posibilidad de un acceso legal a vivienda, si no vamos a seguir en informalidad. Ahí sí creo. Gracias. Son varios temas, como ven, que uno puede topar. Primero es la ciudad, ¿de qué ciudad hablamos? Y Alberto nos dijo, sí, hasta la Jipijapa está perdiendo residencialidad. Es más común como arquitecto transformar una vivienda para hacer consultorio de odontología que para hacer una vivienda nueva de apartamentos para tercera edad o una casa de la Jipijapa adaptada para otros usos más residenciales y no realmente comerciales. Alberto nos ha hablado también de que hay que volver a definir la ciudad en términos también de movilidad, pensar en que uno no puede vivir frente a una vía colapsada o una vía donde realmente no se pueda caminar por el ruido, por ejemplo, o porque los buses pasan muy cerca de ti. El tema de las normas del catastro. Creo que este panel posiciona en general algunos temas. Y yo les cuento algo, el Foro de la Ciudad, el grupo de arquitectos que conforma el foro, ustedes no saben, pero el foro se reúne cada 15 días a hablar de los temas de ciudad y se decide de esta forma cuál va a ser la temática del siguiente foro. Se ha pensado que este no va a ser el único foro que trate este tema, por lo tanto hoy no vamos a resolver un tema puntual, sino vamos a realmente tratar de plantear una agenda, algo que pueda continuar porque hay varias temáticas que se necesita profundizar. A la sala de control le pido por favor y a todos ustedes que nuevamente se conecten a sus celulares. Es el mismo código QR para ir a las siguientes preguntas. ¿Qué tan, tal vez está la letra muy chiquita, yo les leo. ¿Qué tan relacionado está, en tu opinión, la expansión urbana con el vaciamiento de la meseta central? Los tres panelistas, y Damián y Alberto en particular, mencionaron esto. Me gustó mucho el tema de la expulsión de la ciudad. Dónde viven los sectores o las personas con menos recursos. Y en realidad es también la clase media. ¿Dónde están las viviendas VIP ubicadas? ¿Dónde se puede hacer viviendas VIP? Entonces, ¿dónde se ha ido la gente? La misma especulación de la que hablaba Alberto, que no es necesariamente, que no va de la mano de lo planificado, de esa idea de modelo de ciudad que a veces hacemos desde el municipio, desde los escritorios, o conociendo la dinámica y soñando que sí podemos hacer planificación justa, pero ya en la práctica y la gestión, Damián decía, ¿no? ¿Cómo se la pone en práctica? ¿Cómo eso se acciona? Parece que estamos bastante de acuerdo en la sala. Hay bastantes coincidencias. Hay una relación entre la expansión urbana y el vaciamiento de la ciudad, que según Alberto no es un tema nuevo, ¿no? Desde el centro histórico nos expandimos hacia el norte o hacia el sur y el centro tuvo su proceso de deterioro grave, del cual todavía creo que no salimos. La siguiente pregunta, por favor. Y esto es pensando también en algunas acciones. Y solo para ya concentrarnos también en la otra parte, es priorizar una acción para revertir el vaciamiento. Si tuvieran que elegir una, ¿cuál escogerían como prioritaria? La primera dice vivienda en el centro histórico, la otra eje 10 de agosto, la Mariscal.
La otra son nuevas centralidades, como desarrollar la bicentenario en el sur y en el norte. También hay otras centralidades claves. Y el modelo, o sea, mejorar el modelo de movilidad y espacio público vial. Es bastante interesante cómo la movilidad es parte del debate y es súper importante pensar en ello. Como residente de Quito, uno vive en un apartamento y uno escucha los buses de las avenidas. Los escuchas desde las 5 de la mañana. Y entonces en un conjunto de Cumbayá o en Jacarandá, por ahí, no se oye los buses, se oyen los pajaritos. Estamos en un grupo bastante técnico, yo creo. Yo creo que si alzamos la mano, ¿quiénes somos arquitectos, arquitectas? O quienes nos dedicamos a la arquitectura, ¿no? Por ahí dicen que uno no es, yo no soy mi profesión, yo soy Roselena, muchas otras cosas más, así que solo estudié arquitectura. La mayoría somos arquitectos, pero también parece que habemos en la sala de otras disciplinas, y eso es bien importante, también considerar que pensar la ciudad significa pensarla desde unos enfoques multidisciplinarios. Listo, nos vamos a la siguiente ronda. Cada uno puede plantear desde donde están hoy día, ¿cómo ven ustedes las principales limitaciones a tomar acciones sobre los temas que ustedes mismos han planteado? Desde las principales ideas que nos compartieron en la primera ronda, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las principales limitaciones? Mencionaron ya la planificación y esta idea de gestión, pero tratemos de profundizar un poquito más allá. ¿Cuáles pueden ser esos nudos críticos que debemos enfrentar? Sí, ahora Damián primero. Yeah, yo creo que una limitación principalmente es partir desde una visión sectorizada de las cosas. O sea, la ciudad a la final es un sistema continuo, interconectado, empezando por el espacio público en sí. Siempre hablamos espacios públicos y tendemos a ver un mapa de espacio público en cualquier plan, son manchitas separadas, inconexas, no se entiende todo el sistema y todo lo que está, todo el potencial que está ahí, el potencial de calidad de vida dentro de este sistema. Entonces creo que es un tema también de entenderle a la ciudad como sistema y dejar de abordar de manera sectorizada cada uno de los temas. Creo que la vivienda es un factor fundamental y la vivienda inevitablemente está relacionada al espacio público. El espacio público es la extensión de la vivienda, pero si es que un niño sale de la vivienda y le atropella el carro, estamos haciendo algo mal. Por un lado es eso, otro lado es esta limitación que es hasta a cierto punto difícil de entender cómo no solo hay el plan que me mencionaba Alberto, hay 3 planes de reestructuración de rutas, no se ha aplicado ninguno, y es esta incapacidad de gestionar la movilidad para tener una ciudad que desde ciertos puntos de vista se le puede llamar la ciudad de 2 velocidades, pero en realidad es de muchas velocidades, porque siempre vamos a necesitar estos ejes de transporte de carga, de transporte masivo, estos ejes rápidos que son necesarios sobre todo para la logística y el transporte masivo, pero no puede ser que todas nuestras calles, incluso las que rematan en una cuchara, estén diseñadas como la occidental, con 2 líneas de separación. Entonces no estamos pensando en espacio público. La calle en sí tiene el potencial de convertirse en ese espacio público que nos está haciendo falta y donde ya no existen lotes baldíos o predios municipales. Eso por un lado, o sea, el entendimiento de la ciudad, del espacio público como sistema,
y los instrumentos habilitantes digamos, que permiten y que generan los incentivos. Hablamos de los instrumentos de gestión del suelo principalmente, de las cargas de los beneficios, la posibilidad de que exista venta de suelo creado para poder rehabilitar lo que ya existe. Entonces, si es que se vende, yo le llamo espacio aire, pero podemos hablar de suelo creado. Si es que rehabilitamos una casa en el centro histórico, se puede vender, porque no hay presupuesto para eso, pero se puede vender ese espacio aire, 2 pisos de construcción en otra parte. Encontrar estos mecanismos para tratar de revitalizar lo que ya existe, creo que es fundamental, y también la participación ciudadana es importantísimo. Y los modelos de gestión, ¿qué medimos? Tendemos a medir solamente la gestión. ¿Cuántos parques se construyeron? ¿Cuántas luminarias se instalaron? Pero no medimos calidad de vida. Si es que no medimos calidad de vida y eso va de la mano con la movilidad, no estamos haciendo nada. No sabemos cómo está viviendo la gente. Entonces estamos todo el tiempo especulando. ¿Cómo vamos a mejorar la habitabilidad de las zonas que queremos recuperar si es que no estamos midiendo lo esencial? Entonces los indicadores de calidad de vida son fundamentales y son la base de todo. Si tenemos, en vez de hacer un diagnóstico como un evento puntual solamente cuando se hace el PDOT, tenemos un problema y ese diagnóstico está enfocado en los componentes en lugar de la gente. Si es que tenemos un diagnóstico de calidad de vida, accesibilidad a transporte público, accesibilidad a espacio público, sabemos cómo vive la gente, calidad del aire, una serie de cosas que se están midiendo continuamente, tendríamos el diagnóstico actualizado todo el tiempo, tendríamos clarísimo las metas que podemos alcanzar porque sabemos la capacidad financiera del municipio. Esa lógica de planificación no ha sido implementada todavía y creo que se puede. O sea, el PDOT y el PUC son herramientas súper importantes que ya son un avance enorme para todas las ciudades, pero sí hay que irles ajustando estos instrumentos y creo que ya estamos en un punto de madurez como para darles una vuelta más y pensar en la gente, ponerle a la gente, al ciudadano, arriba de todo el esquema y no pensar solo en componentes e infraestructuras. Buenísimo, 5 minutos así, sharp. Hay bastantes limitaciones que Damián las mencionó. Creo que vale resaltar esta que une todo, ¿no? Que es la falta de una visión sistémica y que seguimos actuando de manera sectorizada. A nivel de gestión o a nivel de diagnóstico, sea la forma que sea, ¿no es cierto? Porque nos pasamos haciendo también súper buenos diagnósticos, pero sí, a veces siguen siendo bastante sectorizados nuevamente. Gabriela. Ahí, ya. A ver, voy a tratar de enfocarme en un punto interesante de lo que es la operatividad. Basándonos, normalmente los urbanistas o los arquitectos siempre tratamos desde la parte conceptual y uno de los conceptos más complejos, creo que la ciudad, y lo que nos está pasando en Quito es el tema de la gobernanza. Y no voy a hablar un tema de gobernanza como institución, voy a hablar un tema de gobernanza en el sistema operativo. Yo soy fiel creyente del tema de una gobernanza mixta. Yo creo que la ciudad no se construye únicamente con el tema público, sino que tiene que estar intervenido y trabajado con el tema privado. Anclándome con esta reflexión, voy a topar también un tema de gestión y de operatividad. Nuestra ciudad de Quito y todas las ciudades del país tienen planes de uso y gestión de suelo, reformas, todo lo que son los instrumentos. Sin embargo, para que estos planes necesitan alguien que lo ejecute. El alguien, ese es el problema. Grandes ciudades, ejemplo, a veces vemos muy lejano el tema de Barcelona, en Brasil, Sao Paulo, Medellín, nuestro vecino, Colombia. Ellos tienen clarísimo que el tema de la política pública tiene que irse a ejecutar con operadores urbanos. Es un tema álgido aquí, porque nosotros tenemos legalmente constituido en la ciudad de Quito un operador urbano. Aquí
creo que el exalcalde, o tenemos también un señor concejal, un operador urbano que es el que debería manejar el tema de la gestión, alianza y trabajo en el territorio. Eso es una deficiencia muy grave, Rosy, porque creamos normativa sin ejecución, no podemos medir indicadores, no vamos a tener realmente un acercamiento al territorio y ahí quedamos en el concepto, la famosa gobernanza mixta sin aplicación. Otro punto importante dentro de la gobernanza mixta es nuevamente insisto en el tema de la fragmentación social. Yo creo firmemente que el barrio es el núcleo, es la estructura base y núcleo central de la ciudad. ¿Dónde quedaron el tema de la constitución y de trabajo comunitario y trabajo en barrios? Nuevamente les pregunto, ¿ustedes se sienten parte de un barrio? ¿Son parte de un grupo de participación? Por ahí alzo la mano, buenísimo, gracias. Me encanta. ¿Participamos realmente? ¿Sabemos quién es nuestro representante barrial en nuestra zona? Muchos sí, muchos no. Otro tema de gobernanza mixta. Muchas veces se topó en la anterior pregunta el tema del barrio, el tema de la fragmentación social. La fragmentación social viene porque no hay una adecuada capacitación a todos los barrios. Y me voy a referir al tema del mejoramiento de barrios. Hace años hubo un concurso, más allá de ser criticado, no el concurso, logró aglutinar a aproximadamente 63 organizaciones barriales, barrios, voluntarios, independientes, a participar con grupos técnicos y trabajar en un tema de agendas barriales. Ahí entró otra de los puntos importantes. ¿Por qué no tenemos como barrio agendas barriales? Cuando llega el tema de participación, de los famosos fondos participativos, lo primero que hace, si tú les consultas a mi barrio, la Granda Centeno, le dices, ¿qué hacemos? Que nos cubran los huecos de la mañosca porque nos caemos en el auto. ¿Sabes qué? Ese cerramiento de la Granda Centeno del parque me está estorbando. Botémosle al árbol. ¿Eso es una agenda barrial? ¿Eso es una visión integral? Entonces realmente parece icónico y gracioso, pero por eso se dan los vaciamientos, porque no tenemos una cotidianidad en este punto. Y ahí sí se ancla el tema nuevamente de un operador, de una corresponsabilidad. También como ciudadanos tenemos que entender, no solo hace el municipio todo, tenemos que tener corresponsabilidad como constructores, como planificadores, como arquitectos, como ciudadanos dentro de este proceso. Creo que son las partes más limitantes que podemos tener, Rosy, y puedo identificar en este punto para poder gestionar todos los diferentes instrumentos que tenemos en Quito, que son valiosos, pero ya hay que ejecutarlos. Valiosísimos el aporte y la visión desde la gobernanza mixta y del rol que tiene el municipio para articular a estos actores, ¿no? Cuando habla del operador urbano que está en la empresa de hábitat y de vivienda, que es como el eje ejecutor de una Secretaría de Territorio, y la Secretaría de Territorio hace el PUCS y de ahí ¿qué más hace? No sabemos, ¿no? O sea, se sientan a por lo menos ver qué se hace el PUCS o cómo se implementa, o se hacen planes parciales y luego quién lo ejecuta. Normalmente en otras ciudades, como las que mencionas, o también las otras que conozco, hay equipos de planificadores que se ponen a ejecutar el plan. Hay que articular, activar al sector público, al sector privado, a quienes corresponda. Súper importante. Y todo el tema de la fragmentación social es clave porque cuando vivimos en edificios o en conjuntos cerrados o en condominios, es diferente también la participación social. Es como quién conoce a la organización social de su edificio de al frente o del conjunto de al lado, ¿no? Entre muros. Entonces se va complejizando y quizás esa es como la transformación de la que habla también Alberto. Es decir, Quito tiene como que actualizarse y pensarnos de verdad en qué ciudad somos hoy en día. Alberto. Y una cosita más. La siguiente ronda sí voy a abrir preguntas para el público. Y vamos a estar también haciendo comentarios y preguntas en el Mentimeter para alimentar la última parte del foro, porque tenemos hasta las 7, pero estamos más o menos bien. Adelante, Alberto. Gracias. Bueno, en esta parte yo soy de hacer. O sea, la verdad no me gusta andar escribiendo mucho, sino haciendo. Y creo que lo que aquí se ha dicho es cierto. O sea, la planificación es fundamental. No sé. La planificación es fundamental. Un promotor, un constructor individual poco puede hacer, pero podemos hacer para empezar.
O sea, hay que estar claros que sí podemos hacer. Yo hice el edificio de los huertos ahí en la 10 de agosto solito y está ahí y genera opinión. Entonces, creo que sí hay que partir reconociendo que en la municipalidad y en general en muchas ciudades se cree que planificar es hacer ordenanzas. Las ordenanzas son útiles, pero lo que tiene que pasarse es a un plan de acción, a un plan integral de desarrollo territorial que permita, y este sí tiene que ser necesariamente un plan que participa el municipio generando el primer paso, porque eso sí toca, que el mejoramiento de la vía, mejoramiento de la movilidad, pero tienen que estar promotores, tiene que estar la academia y tienen que estar los habitantes. No nos olvidemos que cuando hablamos de este Quito que se está vaciando, ya existen ahí familias y hay que trabajar con esos dueños. Y esos dueños tienen unos valores y unas expectativas de precio, a lo cual el costo del mercado del suelo y de las viviendas es fundamental. Eso es algo que nos hemos olvidado. La nueva ley, ya no es tan nueva, ¿no? La Lotus, permite, cuando se habla de cargas y beneficios, no solo es para cobrar. Si es que yo quiero como municipio recuperar centro histórico, recuperar la 10 de agosto, yo puedo poner una minusvalía que ahí existe y por lo tanto el valor del suelo tiene que bajar y se ayuda a financiar con, en cambio, el cobro de suelo en otros sitios. Entonces, si es que no somos capaces como ciudad de generar suelo y de generar vivienda para todos los sectores económicos, entonces no estamos hablando nada, porque los sectores de altos ingresos ya se ubican solitos y se ubican donde ya hay espacio público de calidad y ya no necesitan del municipio aparentemente porque ya lo tuvieron. Entonces, sí necesitamos planes concretos, señores, y planes concretos que tampoco hay que pensar en que hay que tener 100 millones de dólares. Se puede empezar por una cuadra, como se hizo en el Brasil con acupuntura urbana, una manzana que muestre lo que se puede hacer en el centro, ya dice mucho y da que hablar. En la 10 de agosto, con que haríamos una manzana, donde le arboricemos, donde generemos espacio de estar, realmente eso va generando un cambio. Alberto, Todos hay una tenemos, pregunta. sí. ¿Qué hacemos si la manzana, los predios son dueños de privados? Es que casi todos son de privados. De lo que se trata es justamente, para eso está el manejo ya colectivo. Hay que hablar con todos. Mira, mi experiencia personal es esa. Tú hablas y le propones que una casa que está ahí botada vale $300,000 y tú les dices, aporte a un fideicomiso 300 y va a tener un beneficio. Luego, y que si es que hacemos juntos las cosas, todos vamos a beneficiarnos. Esas cosas funcionan. Sí es necesario los mecanismos municipales de compensación que tienen que haber. El traslado, por ejemplo, del valor del suelo, que puede darse para el centro histórico, por ejemplo, lo que ya decía Damián, es fundamental que en la ley que ahorita estamos discutiendo reformas, pueda el suelo creado ser canjeable. Es decir, que si yo recupero una vivienda en el centro histórico, no me pueden dar más pisos, pero sí me pueden generar área de edificación en otra zona de la ciudad y con eso voy compensando y permito lograr que se pueda hacer vivienda para sectores medios y sectores bajos. Lo otro, el vaciamiento, primero ya está vacía una gran parte de la ciudad que no está urbanizada porque sigue solo las líneas. Hay que generar anillos de crecimiento, hay que planificar el crecimiento, señores. Esto del límite urbano y que solamente puede construirse alrededor de las vías es un absurdo. Vuelve al suelo urbano escaso y por lo tanto caro. Y por lo tanto expulsamos a los sectores de menores ingresos afuera, donde ya no hay planificación. Miren, tenemos este rato un esfuerzo gigante del gobierno con esta tasa del crédito VIP, no le llamo Mitzi porque ya existe desde antes de este gobierno, y hoy al 2,99%. Es increíble que en Quito casi no podemos hacer vivienda de 45, 50 mil dólares. Que es Alberto, hay una pregunta. ¿Este préstamo sirve para viviendas usadas? O sea, esa es una gran pregunta. Justo es nuestra propuesta al Congreso en este rato,
porque en nombre de generar empleo se puso que sea para vivienda nueva, pero hay que poner vivienda nueva o regenerada. Lo que no puede ser que te financien para comprar una casa de segunda mano y punto. Tiene que Arreglada, ser un claro. proceso de regeneración. Mira, con ese crédito ya se hizo algo. Hay un subsidio con un techo de venta del precio de metro cuadrado, es decir, orientas el subsidio. Por lo tanto, el manejo económico de un plan de regeneración puede hacerse generando minusvalías, es decir, bajando el precio del suelo, siempre y cuando el precio de venta sea de tal nivel, y con eso nosotros, los inmobiliarios, podemos trabajar. Lo importante es que estén las reglas claras. Lo que no podemos es entrar a construir vivienda de sectores medios o medios bajos, en donde el suelo está costando $500 el metro. Eso tiene que ya ser hecho con la municipalidad en una alianza público-privada, a la cual estamos, siempre hemos dicho, estamos listos. Muy bien, muchas gracias. Hagamos una pausa entonces. El siguiente slide del Menti. Y tenemos por ahí micrófonos. Allá Marisela. Para los que quieran ahorita comentar, hablar, este es el espacio en el que podemos abrir un poco la discusión, ser un poquito más, estamos en nuestra casa, ¿no? Es el colegio, es el auditorio, podemos simplemente conversar. No sé quién se anima, quién alza la mano, quién le gustaría. Diego. Siguiente por allá, después Marisela. Si se presentan, por favor, para que el resto del público los conozca. ¿Aló? Ya. Ahí sí. Gracias. Vengo de una reunión antes de llegar a esta en mi barrio. Y, ¿Cuál es tu barrio, Diego? Las Casas. En el sector de la isla había la reunión en la Casa Comunal para presentar el proyecto de repavimentación de la Carvajal. Y de paso nos enseñaron que también está pensado en la Versalles. Voy un poco al tema porque el presupuesto de repavimentar 1,5 kilómetros más o menos que dicen desde la Mariana de Jesús hasta la Gato Sobral de la Carvajal estaba más de $700,000. Y es porque quieren romper nuevamente toda la vía, se van a merar un montón y hacer un pavimento desde 50 centímetros abajo para que quede nuevo. Pero bueno, voy a esto, o sea, lo que se sigue invirtiendo en la ciudad y algo que ya lo mencionaron es en dejar más espacio al auto. Nosotros hemos trabajado con la UCE justamente, con el barrio de toda la zona Mariscal, pero sobre todo con la Belisario Quevedo, en un proyecto de verde urbano, en los cuales muchos de los planteamientos más bien es de permeabilizar suelos. Y yo en mi mente decía, egoístamente, más duro nos están poniendo poder permeabilizar con tanto asfalto que nos meten y más profundo. Entonces, claro, te llega eso. Yo sí soy de los que me identifico en mi barrio, vivo 52 años ahí, toda la vida básicamente, y tengo un arraigo fuertísimo. Pero es eso, o sea, por todo lado te golean, te meten y el presupuesto sigue siendo eso. O sea, siguen todas las obras de las 3.001 y pico de obras que quieren mostrar para Quito, van por ahí, van para acá, van para allá. O sea, entonces, ¿cómo quieres que la gente se siga motivando te estás expulsando de alguna manera, ¿no? O sea, más que preguntes de esta reflexión, o sea, dejo ahí, vengo. Y hacer la calle más permeable, la Carvajal, no fue escuchado. Claro, y ahí decíamos, sí, o sea, tenemos el diseño de franjas verdes con jardines silvestres y árboles y un montón de... No está tomado en cuenta ni accesibilidad universal, algo de mejoramiento de veredas donde veamos que es necesario. Eso han puesto. Para comentar, ¿ya? La siguiente pregunta, Marisela, acá, doctor Barrera. No, acá, al otro lado. Ahí puedes usar la mano. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias por la oportunidad y un gusto verles aquí. Augusto Barrera, docente e investigador. Miren, el tema del vaciamiento urbano, a veces uno puede tener la perspectiva de una visión extremadamente localista, ¿no? El vaciamiento es una tendencia clarísima en todas las ciudades de América Latina, yo diría incluso de las europeas. Es el drama que todas las ciudades viven. Cualquiera de nosotros que tenemos algún tipo de vínculo, digamos, con la academia o entendemos un poquito el mundo, entendemos que esto ocurre, no es un problema ni de la Mariscal, ni de un barrio, ni de Quito. En unas semanas creo que publicaremos un paper, hemos estado mirando los modelos de expansión, incluso de las ciudades intermedias del Ecuador, y la situación es peor que la de Quito. El vaciamiento del hipercentro de Riobamba, por ejemplo, o el de Puerto Viejo es casi de la misma magnitud que el de Quito. Segundo, efectivamente estamos hablando de un proceso de ciclo largo, comienza en los 70 claramente, digamos, efectivamente no es una cosa ahora última. Entonces, digo, es importante caracterizar esto para salir un poco de esta idea, es un poco limitada, de entender como un proceso de reconfiguración espacial problemático. ¿Qué dice la literatura respecto a las causas del vaciamiento? Varias, ¿no es cierto? Una muy fuerte es la economía política de la ciudad, es la economía del suelo. Porque si bien hay vaciamiento, hay un llenamiento, ¿no es cierto? Es decir, lo que se pierde a un lado se gana en términos de localización y ocupación. Por eso, tal como dice Damián, es imposible hablar del vaciamiento sin hablar de la expansión urbana. Son dos elementos de la misma dialéctica, digamos, del patrón de ocupación. Y cuando uno mira históricamente, el vaciamiento del centro histórico supuso una relocalización de unas élites y después del vaciamiento de la Mariscal de esas mismas élites al Quito Tenis y a la González, y ahora de ahí a Cumbayaja, bueno, ya estamos en Pifos, no vamos a terminar ahora, según sé, hay especulación en el Quinche, o sea, ya estamos cerca de la Virgen. Toda esa lógica implica un proceso de especulación y se llama así, especulación del suelo. Es decir, el vaciamiento, la pérdida de ese común implica, sin duda, digamos, unas lógicas también de generación de valor que no se distribuye adecuadamente. Entonces, me parece que ese es un elemento clave a entender. Otro tiene que ver con la identidad. Yo también viví en la 10 de agosto toda la vida, digamos, cuando se expandió el Tole, cuando se hizo la ampliación, los terrenos, los lotes se cortaron en la mitad. Entonces las viejas casas quedaron con un fondo de 7, 8 metros. ¿Qué vas a hacer en eso? Es decir, es un espacio residual que tiene que ser repensado. Hay también un problema de transición demográfica. Los padres se quedan, es lo que pasa en la Magdalena o en la Villa Flora, y los hijos se van a otro lado. Entonces hay que entender la naturaleza del proceso para poder encararlo, porque si no terminamos pensando que un plan o que un festival cultural o que la buena voluntad de alguien va a revertir un proceso que es estructural y que tiene estas dimensiones. Y yo coincido en eso plenamente, en que hay ahora salidas y creo que es correcto. Me parece que la Lotus da muchísimas más herramientas, penosamente es una ley tardía en el caso ecuatoriano. Pero todo lo que estamos planteando respecto de derechos de construcción, ¿no es cierto?, de creación de suelo, de cargas y beneficios, son herramientas que podemos tener. Efectivamente, la empresa de vivienda debería dejar de pensar en hacer 5 o 10 o 20 programas y ser fundamentalmente un operador urbano. Pero necesitamos un esfuerzo en ese sentido concertado, porque no hay otra manera. Que es imposible, digamos, que desde el presupuesto municipal se pueda hacer algo, si no se reoriente efectivamente la inversión. Y yo estoy convencido, y ese era mi enorme interés de venir acá, porque creo que un proceso de repoblamiento de la meseta debería ser el proyecto más importante de la ciudad en este momento. Gracias. Muchísimas gracias. Bien. ¿Otro comentario? ¿Preguntas? Hay varios, hay varios. Tenemos, de acuerdo a nuestro esquema, unos 6, 8 minutitos más, porfa, para que sean cortos. La verdad no sé quién alzó la mano primero por ahí. Por favor, sí, nos ayuda. Andrés. Claro. Gracias. Preséntate, por favor, para que... Buenas tardes, yo soy Andrés Vallejo, soy de La Floresta. Yo voy a repetir algo que ya he mencionado en otros foros, pero que creo que aquí, en este contexto del vaciamiento de la ciudad, es especialmente relevante. Y me parece que, si bien este
proceso de vaciamiento y este proceso de expansión de la ciudad tiene una serie de factores. Hay uno que no se lo ha tomado muy en cuenta y que es el de la normativa de convivencia en que no se ha trabajado. Hubo un cambio de paradigma de la ciudad, que es el de la ciudad dividida en sectores, dividido el uso de del suelo en diferentes sectores, a este de la ciudad multiuso, que en teoría está bien, y si es que se lo aplica con conocimiento de las dinámicas urbanas, da buenos resultados. Lo que ha pasado en Quito es que se ha descuidado la normativa de convivencia que tiene que venir acompañada, que tiene que venir acompañando a este cambio de paradigma. Cuando se cambian los usos del suelo a usos múltiples, lo que en la práctica sucede con esta normativa de convivencia, que es la normativa que permite a los diferentes usos del suelo convivir el uno con el otro. Lo que en realidad se está haciendo se está aboliendo esta normativa en los sectores residenciales. Es decir, se está extendiendo la normativa de ruido, por ejemplo, o la normativa de letreros, o la normativa de contaminación visual, de los sectores comerciales, que fue diseñada y pensada no para una convivencia, sino para que haya una convivencia con la residencia, digamos. Se está extendiendo esa normativa a toda la ciudad. Entonces, se entiende este cambio de usos de suelo y este cambio a la ciudad de usos múltiples, se ha entendido desde el municipio y desde la ciudad como la comercialización de los sectores residenciales, cuando yo creo que es importantísimo que sea al revés, que se busque que sea posible la residencia en los sectores comerciales. Y para eso hay que trabajar en la normativa de convivencia. Pueden haber excelentes planes y excelentes, inclusive incentivos, para que se recupere la residencialidad en el hipercentro. Pero si es que no hay primero un trabajo serio de permitir la convivencia de usos a través de esta normativa, de esta micronormativa, no va a resultar ninguna de estas cosas. Un caso gravísimo dentro de esto es la reciente ordenanza de publicidad exterior que pasaron en el municipio, que se pasó en el municipio. Convierte a prácticamente todo el hipercentro en lo que la misma ordenanza llama zonas de publicidad masiva. Entonces, yo invitaría ahí tanto a la academia como a la sociedad civil en ponernos a trabajar y forzar al municipio, porque del municipio no va a venir, ya se ve, en una normativa de convivencia que tenga también mecanismos de control efectivos. Gracias Andrés por plantear un tema bien interesante sobre la mezcla de usos y también el tema de la publicidad. No sé si alguien se imagina vivir frente a una valla luminosa. Yo las veo y cambian totalmente el paisaje nocturno de la ciudad. Daniela. Gracias, Roselena. Dame un segundito. Sí, no sé si vieron acá los panelistas, tenemos preguntas en la pantalla, comentarios. Se pueden seguir sumando, me imagino que sigue abierto ahí para que comenten desde sus teléfonos. Y creo que tenemos solo unos 2 intervenciones más cortitas, así que adelante. Gracias, Roselena. Bueno, Daniela Loaiza, soy vicepresidenta del Colegio de Arquitectos del Ecuador, provincia de Pichincha. Y yo quisiera más bien hablar justo el tema de la densificación de la meseta, que se ha mencionado más de una vez, pero enfocado al desarrollo orientado a transporte. Y esto quisiera contarlo que, bueno, yo la primera valla publicitaria del metro de Quito, que me acuerdo haber visto, fue en La Magdalena, si no me equivoco fue en el 2013 o 14. Y a raíz de esas 14, gracias. Claro, se empieza a pensar en el desarrollo orientado a transporte alrededor de las estaciones de metro, de las estaciones de metrobús, de ecovía, de trolebús, y se empieza a especular con el valor del suelo de una forma súper violenta, casi, no sé, 7, 8 años antes de que empiece a funcionar el metro siquiera, ¿no?
Y claro, se empiezan a crear incentivos como empieza la actual ordenanza, bueno, la que fue la ordenanza de coeficiencia con unos incentivos de coeficiencia para la venta de edificabilidad, que en realidad, bueno, empiezan a haber unos ciertos problemas porque ya con el valor del suelo disparado, la gente empieza a ser expulsada también de este lugar, luego con el valor del suelo ya alto, claro, empieza a volverse muy difícil volver a la meseta y los incentivos, si nos ponemos a medir realmente quiénes nomás han sido los actores que realmente se han visto beneficiados con estos incentivos, no sé, me encantaría saber los datos de esos beneficiarios reales. ¿Cuánto se ha beneficiado la ciudad realmente de esos incentivos para densificar la meseta con un desarrollo orientado a transporte? Y la pregunta que me queda es, ¿y ahora qué hacemos con ese suelo abandonado y que además está con un valor tan alto que ya no hay incentivo que le vuelva a habitar, ¿no? Gracias. Y creo que por allá había varias preguntas, pero no sé si le damos la palabra allá. Por favor, ella. También si te puedes presentar, por favor. Y Andel quería también hablar, pero creo que ya. Buenas tardes a todos y gracias por este valioso espacio que nos da. Yo soy presidenta del Comité de Pro Mejoras de la República de Salvador y realmente voy a buscar la ayuda. ¿Cómo estás, Esteban? De la academia, porque nosotros vivimos en el hipercentro y realmente estamos desesperados cómo ha venido creciendo nuestro sector, que vivimos ya más de 20 años ahí, ha venido creciendo desordenadamente y la permisidad de elevación del uso del suelo nos ha perjudicado en nuestra seguridad interna dentro de nuestros edificios. Tenemos este gran fenómeno de la renta temporal que a nosotros nos ha perjudicado. Sabemos que los constructores mucho están incentivando a comprar sus departamentos no para vivir, sino como inversión, lo que hace un rato hablaban. Y esto nos ha ocasionado muchos problemas en seguridad, en vivienda, en que ya hemos perdido digamos, esa convivencia de familias, si no se ha hecho una convivencia hostil, con ruido, o sea, hay mucha permisividad en la instalación de lugares que también se convierten en bares y karaokes, lo que hablaban también el tema del ruido en el barrio La Floresta. Entonces, nosotros sí vamos a pedir, y por favor la ayuda de ustedes, para poder plasmar un barrio que sea como hace años era un barrio que tenían niños, familias que caminaban al parque y después cruzar al parque era una vía de mucha velocidad. Nosotros como comité trabajamos en rampas inclusivas para poder caminar hacia el parque, pero vamos a necesitar plasmar para que también sea un destino de retiro, o sea, de que regresen los adultos mayores, porque tenemos todo a la mano caminando, pero tienen que tener las características para poder hacerlo, ya que las familias se fueron a Cumbayá, a Puembo, sus hijos crecieron, se fueron al exterior y quedan las casas viviendo de sus familias. Entonces, y muchos hablan como que pueden regresar al hipercentro, pero simplemente cuando les demos la facilidad de todas las familias, que tenemos que tener una característica de paz, tranquilidad, familia, incentivar el tejido social. Gracias. Muchísimas gracias. Un comentario bastante importante y relevante. Sí, gracias. Que se centra también en la convivencia interna, ¿no? De los edificios y del cambio de residencialidad que ocurre dentro de los edificios, que logramos hacer con mucho esfuerzo, porque finalmente cuando se pobló la República El Salvador, de donde es la persona que nos comentaba, también se hizo un bastante esfuerzo, ¿no? Para que se mantenga la población en esos sectores. Vamos a ir a la segunda ronda, a la última ronda. Hay varias preguntas. Hay una tendencia aspiracional evidente de migrar al Valle, Cumbayá, Tumbaco, Puembo. ¿Es reversible esta tendencia o es una causa perdida? Yo creo que aquí los panelistas tienen una difícil tarea de ir consolidando algunas ideas finales. Como les había planteado, la idea igual es continuar, ¿no? Esta discusión. Le doy la palabra entonces a Alberto para cerrar unos 3 minutitos cada uno. Sí. En realidad creo que muchas de esas preguntas se responden también poniendo en la mesa
uno de los grandes problemas que tiene Quito, y ese sí ya no tienen todas las ciudades, sino que su vocación económica cada vez ha ido decayendo. Quito ya no es una ciudad productiva, cada vez ha ido perdiendo esa capacidad y por lo tanto tiene menos empleo y por lo tanto, de hecho, hace que se busque cada vez sitios donde ir, donde haya empleo. Por eso también se vacía y el hecho es que hay que generar en esto el sentido del uso múltiple, comercio, vivienda local en los territorios cercanos, porque es fundamental. Ahora, ¿cómo combinar comercio, vivienda, espacio público? Hay, por ejemplo, el modelo de las supermanzanas. Hay vías dedicadas al transporte público, a la movilidad y las vías internas que son más bien espacio público. Entonces sí hay cómo hacer eso. ¿Puedes topar un poquito el tema de la vivienda en arrendamiento? Claro. Verán, justamente estábamos hablando con el Banco de Pichincha hace 2 días de estos temas. En el mundo en general, la vivienda en arrendamiento ha despuntado mucho más incluso que la vivienda nueva. Pero ¿por qué se da eso? Primero por una ubicación. Es fundamental y en eso yo creo que Quito, así como está, es una gran oportunidad. Porque si nosotros hacemos planes de realmente regeneración de la calidad de vida, no solo de la 10 de agosto, en definitiva, por ejemplo, nuestros barrios populares requieren procesos de mejoramiento integral de barrios con equipamientos, con movilidad, con todo, que permitan densificarse. Entonces, de lo que se trata, y ¿qué era lo que me planteabas tú? De la vivienda en arrendamiento, sí, a eso iba. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, en el centro histórico, puede que sea muy difícil que una familia joven decida comprar una vivienda que en nuestro medio es para toda la vida y diga yo, a lo mejor aquí no voy a estar toda la vida. Pero a lo mejor, por ejemplo, para todos los funcionarios que trabajan en el centro histórico, si se ofrece no un Airbnb, se ofrece arrendamiento por mes, por año, para que la persona que trabaja ahí no tenga que movilizarse 1 hora, hora y media, pero todo esto tiene que ser de clase media, porque de hecho los sectores de niveles altos ya no están en eso. Entonces, por eso es que tiene que, por un lado, los catastros. Aquí se hablaba que qué hacemos, y decía que qué hacemos con suelo abandonado y con valor alto. Caso que el valor alto tiene que quedarse. Los avalúos son avalúos reales y más bien deberían tener avalúos, por ejemplo, en el caso de espacio público o de edificios abandonados, en valores que sean mucho más bajos con el condicionamiento de que sean para sectores de sectores de clase media y de media baja, de tal manera que quienes trabajan en el centro, por ejemplo, puedan tener. ¿Qué sucede? No existe la figura en los bancos en el Ecuador que le presten a un promotor para remodelar un edificio a largo plazo, a 20 años. El crédito hipotecario es individual. Entonces quedaron con la tarea justamente de analizar especialmente para proyectos de renovación justamente la posibilidad de que se pueda regenerar edificios prestando al promotor, a un grupo de promotores, con hipoteca, pero de largo plazo. Gracias, Alberto. No, y el otro tema último, que es en el que yo estoy, 90%, que es el de la sustentabilidad ambiental. Todo lo que hablemos tiene que estar permeado por la calidad del aire, por la calidad del agua, el manejo, separación de aguas. Yo creo que todo proyecto urbano que diseñemos tiene que tener ese contenido de manera total. Yo creo que ahí hay que ir caminando en un proceso, pero eso ya también es un tema urgente. El eje cambio climático. Gaby. Bueno, las acciones. Voy a priorizar 3 acciones. Uno, voy a referirme nuevamente al tema de la institucionalidad en la referencia del operador urbano. Aquí han topado un punto muy importante, es el tema de cargas, beneficios, incentivos, pero todo eso ¿a dónde va? ¿Quién lo está manejando? El COD mismo.
Yo creo que hay que hacer, realmente trabajar un tema de una operación puntual, probablemente en zonas metro, no sé si sea la 10 de agosto, no sé si sea la Magdalena, pero hay que trabajar en operaciones urbanas reales, acotadas definitivamente, para trabajar en reflexiones como regeneración. Yo creo que el error ahí con la República de El Salvador, y te comento, me reuní con quien generó ese plan por temas de investigación, y ellos, yo le decía de regeneración urbana de la República de El Salvador, y él me decía, no, es una renovación urbana. Entonces, el error en la República de El Salvador realmente es porque, y creo que el error muchas veces de aplicación de conceptos es de regeneración. La regeneración es un concepto más amplio, donde involucran temas sociales y económicos, productivos en barrios inclusive. Y ahí sí hay que reflexionar con esto y llevarle a la técnica. Procesos de operaciones urbanas con enfoque en regeneración. Primero, entender esto básicamente. Dos, creo que debería activarse el tema de catálogos de proyectos, que también está en el operador urbano. ¿Con qué? Con prioridad. Efectivamente, estamos buscando habitabilidad en la 10 de agosto o en el centro histórico, con el no es compra de aire, sino con el suelo creado, podemos realmente trabajar dentro de estas asignaciones a beneficiar otras zonas importantes de espacio público, de equipamiento dentro del catálogo de proyectos, pero debe salir nuevamente de agendas barriales, de proyectos que sean reales y consolidados y que nacen de los barrios, no nace de la autoridad competente arriba, nace del territorio. Y finalmente me quedaría con el tema del reciclaje. Yo creo que ahorita sería un gran apunte para el gobierno central trabajar estos créditos para pensar en una nueva generación de habitantes. Las nuevas generaciones de habitantes no piensan en la vivienda para siempre, piensan en la vivienda temporal, piensan en la vivienda arrendada y efectivamente para bajar el tema de costos, inclusive de temas sostenibles, de impacto de carbono y de todo lo que es las demoliciones, esperemos llegan a negociaciones para que exista el crédito para la renovación, reutilización y reciclaje de estos edificios, evidentemente con una carga técnica revisada importante. Y ahí sí creo que el gremio nos quedamos también para apoyar a estos procesos si se dan, que sean normados desde el gobierno nacional y poder aplicarse, como aquí preguntan, ¿por qué no se aplica en Quito? Claro, es que no hay un instrumento. Es difícil llegar de lo nacional a Quito en el tema de arrendamiento y en el tema de renovación y rehabilitación. Creo que con eso. Yo solo quiero discrepar en una cosa, no es el operador urbano que tiene que hacer. Por supuesto. Nosotros, los actores. Es decir, el operador puede implementar, ser el que dirige el fideicomiso, pero si no hay un alcalde que piense en una nueva ciudad, que piense en la economía de la ciudad, nos hemos convertido a los GATS como simples operadores de calles y de impuestos prediales. Tenemos que desarrollar economía en nuestras ciudades, porque también por eso es que nos vaciamos, porque vamos perdiendo capacidad económica. Sí, actualmente tenemos como un operador que hace como obras públicas. Sí, y cierro con el compromiso, creo que nos podemos llevar todos el tema de la corresponsabilidad. Seamos parte de la ciudad, no seamos unos observadores de la ciudad. Muchas gracias. La pregunta final era si justamente acciones y hacia el futuro, ¿ya? Priorizar acciones estratégicas, ¿qué se puede pensar, ¿no? ¿Cuál sería el territorio en los próximos 4 años? ¿Cómo sería una forma de actuar? ¿Aló? Yo creo que es importante pensar en el futuro, pero no que ese pensar en el futuro no se quede entre nosotros. Y eso es justo el tema de lo que ha pasado en la Floresta, de lo que ha pasado en la República de El Salvador, que es esa falta de participación incidente. Yo quiero insistir en eso porque lo que decía Augusto es, sí, no es un fenómeno único de Quito, es algo que se ha repetido, pero algo que se ha repetido en tantas ciudades también tiene relación con la forma en que se ha planificado desde arriba, desde una autoridad que hemos sido partícipes los profesionales de municipios y de entes que tienen una capacidad de gobernar, pero la idea no es imponer.
Y cuando un profesional cree que sabe más que la gente que está en el territorio y no se acerca a preguntar, a trabajar con los ciudadanos, tenemos eso, esa planificación de arriba hacia abajo, de ojo de pájaro, como se le llama, ya viene desde hace décadas, desde el movimiento moderno, desde alejarnos del ser humano, de hacer planos lindos, de tener estas ideas, pero nunca sentarnos a discutir con los ciudadanos cómo quieren vivir. Tenemos cada vez más edificios, 1 y 2 dormitorios, 1 y 2 dormitorios, 3 dormitorios, no hay un área exterior, más de la mitad de los hogares en Quito tienen perros, no hay terrazas, no hay balcones, no se entiende cómo vive la gente, solo es un modelo de vivienda específico y no hay esa diversidad para tener barrios completos, para que los ciudadanos podamos cumplir el ciclo de vida dentro de un mismo barrio. Entonces, sí quisiera insistir muchísimo en la participación y en la necesidad de contar con instrumentos que bajen del PDOT y el PUGS, que no se debería llamar PUGS a mi manera de ver, sino es una norma, porque no planifica, solo está orientado a normar, a definir edificabilidad, forma de ocupación del suelo, suelo rural, suelo urbano, pero no hay un plan, no hay un modelo de ciudad y el PDOT se queda a nivel cantonal, donde las áreas urbanas se ven como unas manchitas que no están planificadas. Necesitamos un punto intermedio y que ese modelo sea construido con la comunidad, que la comunidad también se apropie de los planes y a veces dejar de ser expertos y convertirnos en facilitadores de la conversación. Y creo que eso es, a mi manera de ver, la base de todo. Si es que no me preguntan qué es lo que va a pasar en mi barrio, no puedo opinar y viene el municipio y me impone, me voy a vivir en un conjunto cerrado donde por lo menos diré que no me corten el césped a las 6 de la mañana, porque a eso se reduce la conversación ahora en estos nuevos barrios cerrados donde salgo en auto y no converso con nadie, pero esa es nuestra ciudad ahora, y creo que es importante que el municipio habilite estos espacios de organización barrial y que los barrios puedan tener sus planes, y ahí el rol de la academia también es clave, facilitando, apoyando a los barrios, y ese fue un concurso muy importante que lamentablemente no llegó al ideal, pero sí llegó, ya. Pero a la final creo que ese apoyo de la academia es clave para no imponer, no decir esto debería pasar aquí, sino trabajar con la comunidad yo fui jurado de ese concurso. Los mejores proyectos eran los que se veía plasmado el ideal de la comunidad ahí. Y creo que el DOT, todos estos problemas que hemos hablado, no puede trabajarse sin la gente que está viviendo ahí. Yo creo que ese es el mensaje final. Muchísimas gracias. Me voy a parar por acá para ir cerrando y también después invitar a Diego para el cierre. Concuerdo muchísimo con las últimas palabras de participación. Yo quería decir y aprovechar que tengo el micrófono, se acaba de aprobar un plan en la Mariscal. Yo vivo en la Mariscal y a mi condominio nunca llegó un solo anuncio y vivo en la Cordero, en uno de esos ejes claves que está en el plan. Entonces cuando uno está y es parte de estas zonas, yo también he sido residente del centro, nos damos cuenta así de experiencia propia cómo se aleja, ¿no? Nos gusta hablar de participación, pero el momento de hacerlo nos cuesta. También aplicar los instrumentos. Lo que nos preguntaba Daniela, hay un instrumento y una herramienta en la ley que se llama un anuncio de proyecto, que es el que paraliza los precios del catastro y de la valorización del suelo. Ya se anunció la extensión del metro de Quito hacia la Ofelia. Hagamos el anuncio de proyecto, adelantémonos, es decir, aprendamos de los errores o del aprendizaje que hemos tenido. A mí me gusta ser más optimista. Quito tiene excelentes profesionales, somos excelentes pensadores, nos gusta conversar. Solo tenemos que tener estos espacios para seguir hablando y realmente aprender de esas dificultades, no digamos errores, de las cosas que hemos hecho. Hay unidades urbanísticas, el operador urbano está haciendo, pero sí necesita apoyo de la alcaldía para posicionar el tema de la vivienda. Finalmente lo que estamos hablando es un vaciamiento de residencialidad, de que no podemos pagar por vivir ahí.
Cada uno de los temas que se han planteado aquí en el foro podría ser objeto de un foro en sí mismo. Lo importante es que no nos quedemos en el diagnóstico, que este proceso sea el inicio de una base de propuestas concretas para las futuras autoridades y para la ciudadanía organizada. La ciudad no se vacía sola, se transforma según las decisiones que tomamos o las que dejamos de tomar. Muchas gracias a quienes participaron, a quienes escucharon, a quienes han llegado hasta aquí. Sabemos que es bastante tráfico llegar aquí. A quienes están dispuestos a seguir construyendo una ciudad más habitable y más diversa y más justa para todos. Muchísimas gracias a los panelistas y a ustedes los asistentes. Le doy la palabra a Diego, porque tiene unas palabras importantes para los siguientes foros, ¿no? Bueno, realmente quiero agradecer a nuestro panel, a Damián, a Gabriela, a Alberto. Un agradecimiento para ti, Rosalena, por conducirlo de esta manera. Quiero agradecer al público que ha venido, como decía Rosalena, en realidad es un esfuerzo y realmente es muy gratificante ver que los esfuerzos que hacemos nosotros como colegio están orientados a esto, a realmente incidir y trascender en los temas que nos preocupan a todos, como profesionales y como ciudadanos. Hemos buscado el tratar de tener un formato que sea un poco más amplio, un poco más abierto, más participativo, y es un proceso que queremos seguirlo reforzando. Como bien decía Rosalena, quedan muchos temas y la idea justamente es que este es el inicio de una secuela de foros sobre esta temática. Hay mucho que hablar. Creo que en ese sentido nosotros como colegio estamos interesados en tomar acciones, en ser importantes, en abrir este espacio para que ustedes puedan participar, para que cada uno tenga su voz y pueda aportar a esta discusión. La construcción de la ciudad se da no solamente por la municipalidad o por el gobierno central o las instancias, sino se da por la participación ciudadana. Y la participación de los gremios. Los gremios tenemos mucho que decir, tenemos mucho que aportar y nos gusta tener este espacio para que justamente se dé esa discusión. Queremos pasar a las acciones, queremos que esto trascienda, queremos que siga y continúe la discusión. Ya les informaremos oportunamente cuándo será la siguiente edición del foro. Queremos que esto siga discutiéndose. Creo que todos nos quedamos aquí con ganas de decir algo. Creo que eso a todos nos pica la lengua. Yo quisiera decir muchas cosas, pero no es el espacio. Y más bien un poco invitarles aquí afuera, igual podemos quedarnos un tiempo más. Hay café, si quieren pueden tomarse un café. Creo que es importante que entre todos conversemos, entre todos nos conozcamos y podamos seguir adelante en esta construcción que creo que es un beneficio para todos y especialmente para la ciudad. Así que muchas gracias a todos y quedan cordialmente invitados para los siguientes espacios. Buenas noches.